Valle relata 34 mujeres, que es una compilación de 34 escritoras que viven o nacieron en el Valle del Cauca. Ya les vamos a contar la historia. Mi nombre es Gustavo Bueno Rojas. Yo fui uno de los compiladores junto con la editora Freya Quintana y la escritora y periodista Isabel Cristina Salas. Y fue un trabajo que empezamos a hacer el año pasado y que culminamos este año. La primera presentación de este libro fue en la Feria del Libro de Bogotá en abril. Y bueno, y me acompañan hoy Gabriela de la Parra, que es escritora y editora y participó en el libro, Carolina Charri, que también es escritora y también está aquí compilada, y ellas aceptaron pues la invitación de la editorial y del festival para estar aquí. Bienvenidas. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo ahí hacemos... Bueno, ¿qué es El Valle relata 34 mujeres? Les voy a contar un poco la historia de cómo surgió esta idea con Ediciones El Silencio. Este libro tiene un antecedente de 2018, que fue la compilación que hicimos, que yo hice esa compilación, que se llama Voces, Antología de Escritores Vallecaucanos. Ahí reunimos aproximadamente 30 escritores y entre esos 30 escritores, que había unos muy jóvenes y otros no tan jóvenes, escritores que nunca habían publicado, ¿no? Estudiantes de escritura creativa de la Universidad del Valle, pues, que hacían talleres, gente de talleres. Estaban escritores consagrados, no sé, como Fabio Martínez, como Merino, y otros escritores, pues, que no, digamos, que aparecieron en el camino y quedaron ahí en la publicación. Y luego, pasados unos años, porque esa antología, digamos que le fue bien, ¿no? Además porque era como un paneo, pues, para saber cómo era que estaba, pues, qué era lo que había en el Valle del Cauca en ese momento. Nos dimos cuenta que habían llegado o habíamos conseguido pocas mujeres, ¿no? Y pues eso nos llamó mucho la atención y decidimos, junto con Freya primero y luego con Isabel y con el apoyo de la editorial, lanzar una convocatoria para buscar las escritoras, ¿no? Hicimos una convocatoria pública por redes sociales, y a esta convocatoria se presentaron aproximadamente 90 escritoras, que, digamos, no sabíamos de dónde salieron, porque la primera semana nos llegaron como 2 textos, y creo que uno de los primeros textos fue el de Gabriela. Gabriela envió varios. Envié 2. Y estábamos muy asustados porque pues no vamos a tener libros. Obviamente estamos en el Valle del Cauca, y cuando iba a cerrar la convocatoria, pues teníamos de un día para otro casi 90 escritoras, y nos pusimos muy felices y hicimos una curaduría, ¿no? La convocatoria decía que fueran escritoras nacidas en el Valle del Cauca o que vivieran en el Valle del Cauca. Nos llegaron textos de diferentes lugares del mundo, no solo ni de Cali ni del Valle, sino de diferentes lugares. Y luego hicimos una curaduría junto con Freya y con Isabel, y el resultado fue este, ¿no? Además de eso, Raquel Harf, que es una artista caleña, nos donó sus dibujos, sus ilustraciones para acompañar el libro. Entonces ella también, entonces son 34 escritoras y un artista, ¿no? Bueno, así fue que nació el libro. Y pues pues aquí tenemos a las 2 escritoras un poco para que nos cuenten su experiencia, ¿no? Y yo quisiera empezarles para que empecemos a conversar, preguntarles por el quehacer de la escritura. Ustedes, ¿cuándo empezaron a escribir? ¿Hace cuánto escriben?
¿Cómo es eso? ¿Cómo empezó esa historia? Muchas gracias, Gustavo, y buenas tardes nuevamente para todos. En mi caso, bueno, yo soy de las que residen en el Valle del Cauca con mucho cariño. Cali es mi segunda casa. Nací en Pasto y vine a los 17 años a estudiar aquí y estudié comunicación social en la Universidad del Valle y mi intención y mi sueño siempre fue convertirme en periodista cultural, y la escritura siempre había estado, digamos, como en mi vida, hasta que, pues por cosas de la vida misma, cuando finalicé mi carrera me fui a vivir a Bogotá, entré a trabajar en la revista El Malpensante y mi vida dio un vuelco de 180 grados, porque en lugar de seguir el camino de la escritura me convertí en editora. Así que durante los 14 años que viví en Bogotá y que me he desempeñado en el mundo de la edición, en el mundo del libro y todo lo que tiene que ver con la palabra, sí, pero como en el detrás de, en el detrás de bambalinas, siempre estuve ligada a la literatura, tomando cursos y bueno, como sin querer abandonar el sueño, pero en últimas bien abandonado sí lo tenía. Regresé a Cali hace aproximadamente 7 años y me encontré con un nuevo taller de literatura aquí, dictado por Vera Carvajal, que se llama Una habitación para escribir, que estaba dedicado a mujeres, y participé en ese taller y creo que ese fue, digamos, como mi reconexión nuevamente con la escritura. De todas maneras, yo ya había escrito una novela para graduarme como comunicadora, así que digamos que mi relación, Gustavo, con la escritura siempre ha sido como permanente, pero digamos que en los últimos 6 años ahora sí está como más firme, gracias a ese taller y bueno, y a todas las actividades que desarrollamos, y de hecho los 2 relatos que mandé para el Valle Relata tienen que ver con esa experiencia aquí en Cali. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, pues yo creo que pues hablaré de mi relación con la escritura, aunque creo que puede ser de la misma manera para otras personas. Yo creo que uno siempre está escribiendo, incluso cuando no está escribiendo, y entonces eso se complica como decir en qué momento uno empezó a escribir, si uno como que amplía esa idea de la escritura. Todas las vivencias de infancia, por ejemplo, creo que están muy presentes en el acto de escribir. Recuerdos latentes, todas las imágenes que uno puede no recordar conscientemente. Entonces yo diría que siempre, y que la escritura, en mi caso, yo también, pues yo estudié música primero cuando era muy joven, y luego estudié filosofía y paralelamente artes visuales. Entonces la escritura es una de las relaciones que tengo con el lenguaje, pero también trabajo con la imagen en movimiento, con el video, con el cine, y en ambos está lo poético. Entonces creo que hay como una relación, digamos, como de continuidad entre lenguajes, y que el lenguaje es aquello como al que uno acude para decir la vida y para conectarse con ella también. Entonces es como un fluir entre lenguajes. Bueno, tenlo ahí, que yo tengo lo mío. Bueno, quisiera preguntarles también cómo, digamos, en este momento la escritura de mujeres, la literatura escrita por mujeres, tiene un papel ahora bastante protagónico, ¿no? Después de mucho tiempo, después de muchas luchas, ¿no? De hecho, vuelvo y cuento ese momento, cuando hicimos la
la compilación en 2018, pues no sé, de 30 autores, creo que hubo como 4 o 5 escritoras, que eso es una cosa pues muy poca, ¿no? ¿Cómo ven ustedes dos, digamos, ese movimiento y además cómo podrían, o si pueden, ¿no?, darnos como alguna caracterización de esa escritura hecha por mujeres? ¿Qué escritoras colombianas o no, o extranjeras las han influido? ¿Y cómo es esa relación de ustedes con esa literatura de mujeres tal? Bueno, es una pregunta complicada, poquito. Medio, pues es como histórica y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué? Es muy importante y válida la pregunta, ¿por qué en ese momento no participaron más personas en esa primera compilación? Y también, ¿por qué se percataron tarde, por así decirlo? O como, ups, hay 5 mujeres, no nos dimos cuenta. Entonces, es una pregunta, honestamente, a la que no me atrevería a una respuesta categórica, pero quiero mencionar 2 cosas. Cuando uno busca sobre el primer escritor en la historia de la humanidad, se encuentra con Enheduanna en los sumerios. En la civilización sumeria, el 23 antes de Cristo, antes de Homero, se encuentra con una sacerdotisa y que escribía en escritura cuneiforme sobre arcilla, ¿no? Y que pues firma Enheduanna, que es su cargo, y habla de un yo. Pues dicen quienes conocen esto que ella, bueno, son famosos estos escritos, y eso es como muy increíble, porque uno tiene esta idea pues de la narración, uno tiene esta idea de la predominancia, o hemos recibido esta educación acostumbrada pues a la visibilidad de lo patriarcal, pero cuando uno se va a ver y si se va al origen, si es que el origen nos dice algo, encuentra una mujer, por una parte. Y por otra parte está Aspasia, que según algunos historiadores escribía los discursos de Pericles, gran orador. Entonces, entonces uno se pregunta si es un asunto de, como decías ahorita, si es que ahora tiene, no sé si dijiste como gran fuerza o apogeo o algo así, qué es lo que está cambiando en la mirada o qué es lo que está cambiando para que se pueda reconocer lo que sí existe, y que se pueda narrar otra historia y ver lo que no se había visto, ¿no? Eso por un lado. Y caracterizar, yo creo que esa es la parte verdaderamente difícil. No creo que haya una escritura de mujeres que se ha caracterizado por algo más que porque firman que son mujeres, pero no creo que haya algo que una a todas las mujeres en su escritura, que se las pueda como catalogar. Creo que hay tanta diversidad. No sé si pues yo siempre hago como el ejercicio de preguntarme cómo es la literatura escrita por hombres. Entonces esa pregunta pues se me hace extraña, y tan extraña como la escritura de mujeres. Y al respecto, pues quisiera más tardecito, no sé si es la única pregunta sobre el tema, porque es un gran tema, como hacer una cita precisamente de La habitación propia de Virginia Woolf, que hace referencia a esto de la escritura de mujeres, pues que precisamente a Virginia Woolf la invitan a que hable de la escritura de mujeres, y lo que hace es como ponerse
a mirar los libros y a preguntarse realmente aquí hay una diferencia, qué es lo que pasa, y sus respuestas son muy interesantes. Bueno, para seguir los ejemplos de Carolina, justamente yo iba a hacer alusión al ensayo de una habitación propia de Virginia Woolf, porque cuando a ella le piden ese ensayo, ella va a la biblioteca de Oxford y empieza a ver todos los ejemplares de la biblioteca y pues obviamente no hay ninguno escrito por una mujer, pero sí hay muchos libros escritos por hombres sobre las mujeres, ¿no? Entonces es una gran reflexión, es la primera reflexión que hace. Y creo que para responder tu pregunta hay un asunto, primero, de reivindicación y otro de visibilización. Y yo creo que a lo que tú llamas ese gran auge se debe justamente a eso, que ahora hay muchísimos colectivos preocupados por visibilizar a Enedo, Ana, Aspasia y a tantas otras, o incluso a las que tuvieron que firmar como anónimo porque no les era permitido usar su nombre, o a las que usaron sus nombres masculinos para firmar sus obras, como George Sand, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ahí eso es lo que sucede. Por ejemplo, eso fue lo que pasó también, lo que ha pasado con el taller de Vera, por el que hemos pasado, creo que por ahí más de 100 mujeres. Entonces eso se va propagando, el voz a voz hace eso. En Casa Habitada también tuvimos un club de lectura que buscaba también rescatar y leer a las mujeres que no se conocían. Hicimos un ciclo de literatura erótica, otro ciclo de escritoras colombianas, otro ciclo de escritoras latinoamericanas, y era digamos, con el mismo empeño, ¿no? de mostrar. Recuerdo que en el último ciclo del club de lectura invitamos a la argentina Ana María Schwa, que es la reina del cuento corto, maravillosa, y más o menos hablamos sobre qué era eso de la literatura escrita por mujeres. Entonces ella decía que ojalá llegara algún día que ella todavía estuviera viva en el que esa clasificación dejara de existir. O como decía Carolina, nosotros no nos preguntamos qué es la literatura escrita por hombres. Entonces no debería existir la pregunta de por qué la literatura escrita por mujeres. Pero al mismo tiempo siento que es una pregunta necesaria, porque estamos justo en ese vórtice por el que estamos pasando y al que vamos a llegar. Este es el tiempo de las mujeres en muchos, no solamente en la literatura, en muchos ámbitos. Así que por ahí creo que va. ¿Tienes la cita? La cita, dale. Dale, no porque no queramos volver al tema, sino porque el tiempo es corto. La cita es corta. Quizá una mente puramente masculina no pueda crear, pensé, ni tampoco una mente puramente femenina, pero convenía averiguar qué entendía por hombre con algo de mujer y por mujer con algo de hombre, hojeando un par de libros. Quizá la mente andrógena está menos inclinada a esta clase de distinciones que la mente de un solo género. Coleridge solo quiso decir que quizá la mente andrógena es sonora y porosa, que transmite la emoción sin obstáculos, que es creadora por naturaleza, incandescente e indivisa. Entonces ella está hablando, se está preguntando qué es esto de escribir siendo hombre, siendo mujer, o si la mente es femenina o masculina, y llega a la conclusión de la mente andrógina a través de leyendo a Coleridge, y dice pues que la mente verdaderamente grande sería una mente así, ambigua, que no está dividida, que tiene ambas cosas, que está en una, que es como hermafrodita, y así como que se sale de esta binariedad femenino-masculino. Bueno, sí, ahora le toca primero a Gabriel. Bueno, vamos a hablar de uno de tus cuentos, Gabriel. Los cuentos, por lo menos que aparecen aquí en esta antología,
Uno se llama, espérate, bueno, ¿me recuerdas? Ambrosía, que es una receta, pues, está emulando Un como cóctel erótico. un cóctel erótico, sí, aparece la receta. Y el otro, el de los calzoncillos, el de los calzoncillos. Entonces, Gabriela, pues en tus cuentos, digamos que hay una carga de un humor bastante negro, ácido, ¿no? Son cuentos cortos. Y en la literatura hacer humor es un asunto bastante complejo, ¿no? Y es, como tú lo dices ahí en voz baja, delicado. No, pues yo sé que has escrito más asuntos, pues, pero, digamos, háblanos como de la génesis de esos dos cuentos que están aquí. Bueno, muy bien. Cuando estábamos haciendo Habitación para Escribir, teníamos un colectivo en Casa Habitada, éramos 7 mujeres y nos llamamos Erótica Production. Entonces, uno de los componentes del taller era lo erótico ligado a lo creativo. Entonces, se nos quedaba corto el tiempo del taller para profundizar, para leer más, y decidimos hacer ese colectivo para escribir un poco más sobre asuntos eróticos. Entonces, entre todas nos poníamos retos de escritura. Teníamos un grupo de WhatsApp, cada semana cada una de nosotras decía, bueno, el reto es utilizar estas 3 palabras y hacer un relato que tenga 200 palabras. El resultado de Ambrosía, que es ese cóctel del que estabas tú hablando, la responsable está aquí, se llama Fernanda Toro. Ella fue quien puso el reto ese día. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer un cóctel y tiene que ser con los ingredientes, la preparación, o sea, ella le puso más condiciones al reto. Me acuerdo que, bueno, y la otra cosa era que, pues, que parte de los ingredientes fueran, pues, los fluidos de las mujeres. Y entonces, bueno, de ahí surgió, cuando yo vi la convocatoria del Valle Relata, ustedes tenían unas restricciones de extensión. Entonces, pues claro, yo tenía un cuento muchísimo más largo que no cabía en la convocatoria y por eso también decidí mandar estos 2. El otro también formó parte de lo mismo y esa fue la génesis de los textos. El de Carolina es un cuento muy interesante que se llama ¿Cuántas veces? ¿Sí? Y hay otro texto que se llama La Poeta. Y La Poeta. Y son textos que están relacionados con la escritura, ¿no? ¿Cuántas veces? Como una exploración sobre, no sé si me imagino que es sobre tu escritura. Cuéntanos igual la génesis de esos 2 relatos. Ok. De la génesis no tengo idea. No, a ver. ¿Cuántas veces es uno en que hay unas mujeres escribiendo y cada vez que escriben aparecen tigres y el mundo se va volviendo una masa tigrosa? Y luego esas mujeres no se sabe si son mujeres hombres o hombres mujeres o mujeres tigres. En todo caso, en el acto de escribir hay como toda una transformación del universo y del que escribe. Entonces allí hay como, creo yo, como un juego con la idea de que la escritura, un juego con el exceso, una idea del exceso, de qué produce escribir y que al escribir hay algo que está creciendo y transformándose y que hay un devenir, ¿no? Como que el escritor y el mundo se están convirtiendo en otra cosa mientras escriben. Entonces creo que por allí iba ese
es posible que era en una época pues, que le planteaba juegos a los estudiantes y entonces hacíamos como juegos aleatorios de escribir una historia con dos elementos, entonces este era el tigre y la mujer. Pero que se juntaran de manera no convencional o como desdibujarlos un poquito. El otro se llama La Poeta y es un yo que quiere escribir un poema. Entonces sí, son como, pues como que en ambos están los escritores, las escritoras. Entonces este yo quiere escribir un poema y cuenta de que quiere ser el poema, pero es esa lucha, o no sé si la lucha, pero ese deseo de escribir. Y el poema es una imagen, es la imagen de una mujer que flota o navega en una cama. Es una imagen pues poética que de hecho aparece en el cine varias veces, en una película iraní bellísima que termina con una mujer muy vieja que se va en una cama en el océano. Pero esta imagen quiere ser la contraimagen de una noticia que narra, dice la narradora que ha escuchado, que es una noticia de una mujer que ha sido torturada, una noticia no sé, en Colombia, en Cali, ya no recuerdo, que ha sido torturada y asesinada y lanzada a un río en una red de metal. Entonces ese poema o ese texto quería como construir una imagen contraria a esa noticia, a la mujer victimizada, a la mujer aniquilada y a la mujer negada, ¿no? Como que es pues la tortura, la violación, esta cosa, el sosnada, ¿no? el desechar. Quería hacer una imagen contraria que tiene que ver con el deseo, con la mujer que navega y que puede fabricar explosivos y que está siguiendo su deseo y que va río arriba, pero muy contrario a esa noticia. Ya van a leer, tranquilos que ellas ya van a leer sus cuentos para que no se queden esperando ahí. Antes quiero contarles algo que me sucedió después de hacer esta compilación cuando ya el libro estuvo hecho, y fue que me di cuenta que este libro también puede ser un mapa de reconstrucción del Valle del Cauca desde unas nuevas voces, ¿no? De hecho, de voces migrantes. Aquí hay escritoras migrantes venezolanas y digamos, cuando uno va leyendo el libro va encontrando que hay historias sobre Buenaventura, sobre Roldanillo, sobre Tuluá, sobre Buga, sobre Cali, obviamente, Palmira. Es decir, uno en este libro se da un paseo por el Valle del Cauca. Estas voces, estas 34 mujeres están contando el territorio, ¿no? Hay unas voces que lo cuentan desde el territorio mismo y hay otras que lo cuentan con la nostalgia de haber emigrado, ¿no? Y entonces se habla de comida, se hablan de calles y digamos que es una de las, no sé, ¿cómo decirlo? No sé, las ganancias que me dejó este trabajo, no dejó muchas ganancias, pero esa fue una gran ganancia. Y eso a mí, digamos, personalmente me pareció maravilloso porque, digamos, estas voces de estas mujeres se estaban alejando de lo que uno podría creer que es la literatura que se hace en el Valle del Cauca o la que se comercializa, ¿no? Hablo de la salsa, del fútbol, del narcotráfico, ¿no? Y entonces se encuentra uno con un tema sobre un crimen pasional, ¿no? Que no es de mafioso, sino es porque es erótico más bien, ¿no? O con la historia de Carolina, de los tigres y de este ejercicio de escritura que nos acaba de contar,
Hay un cuento de una chica ella vive en Guacarí, pero es de Buenaventura, y entonces casi que cuenta, eh, no, ella se llama Jessica, y ella cuenta casi como el génesis, ¿no? Porque eso se lo contó el Papa, luego nos contó en una presentación que hicimos, que es el génesis de la canción La Vamos a Tumbar, y el cuento se llama La Casa. Entonces se va uno encontrando con esas historias que son maravillosas pues digamos que obviamente la invitación es que lean el libro, ¿no? Para que se encuentren con esas historias y luego nos cuenten qué fue lo que se encontraron. Así Yo quisiera agregar dale. algo allí. Es que sí, pues yo hice el ejercicio como de leer gran parte del libro y encontré una riqueza. Siempre he tenido como una dualidad, en fin, con esto de estar, pues de que cuando uno está en el exterior, lo juntan con los latinos, a veces entonces aquí uno se siente, pues como lo juntan con las mujeres, y entonces, exacto, como esas etiquetas, pero yo encontré una riqueza de voces interiores, o sea, de mujeres, Además, de escrituras que tienen que ver con una voz interior, no solamente como con exterioridad que relata esto pasó o tal, sino con voces interiores, o sea, con una reflexividad. Hay también, pues, inevitablemente como mucha denuncia de la violencia sexual, y en ese sentido creo que es un libro que pues refleja el síntoma del mundo. Muchos lugares, como decías, no se hace así como temas, pero sí lugares donde ocurre, lugares en el mundo, ¿no? Como Madrid, Lituania. Y pensando, o volviendo a la pregunta que habías hecho al inicio, me atrevería a decir algo de esto de la escritura de mujeres, después de haber dicho lo que dije. Yo creo que hay algo que encontré aquí que es como un acceso, como que siento que lo que uno puede encontrar en estas escrituras es tal vez un acceso a algo que en otras no. Como que a través de estas mujeres hay un acceso a sensibilidades, hay un acceso a materialidades, hay un acceso a espacios, hay un acceso a perspectivas. Entonces creo que al leer el libro uno se le abren puertas o se mete uno por un huequito o viaja uno a otra dimensión y entonces hay ese acceso creo que es algo que me hace falta en otras escrituras. sí, es que además las escritoras, no sé si lo dije, que aparecen aquí, muchas no son profesionales como ustedes. O sea, la gente vio la convocatoria y, digamos, hay digamos, amas de casa que algún día fueron a un taller de escritura y tenían el cuento y lo enviaron. No, hay una escritora muy joven. Es fabulosa, es la que tiene un escrito tiene de 14, ciencia ficción. sí, tiene 14 años, que es del Liceo Francés, y nos envió su cuento, y claro, cuando nos llegó el cuento tenía unos errores de redacción y como, ¿sabes? Pero nos pusimos a hablar, o sea, aquí hay algo que funciona y que funciona bien, y porque dijimos, bueno, vamos a ver quién es, cuando pues miramos la ficha pues que le pedíamos a las escritoras, pues era una chica muy joven y que se estaba atreviendo a participar ahí y a ver qué pasaba, y pues quedó en el libro, no, digamos, no solamente por ser joven, sino porque también como que el espíritu del libro era abrirle la puerta a nuevas escritoras, ¿no? Y darnos cuenta pues que digamos se puede publicar y se puede promocionar esas nuevas voces también, ¿no? Entonces un poco eso también era el espíritu del libro. Yo quería comentar un poco sobre sí, pues como hablando del libro en general, para no hablar solo de los relatos que me competen.
hay una gran diversidad de temas que algo me parece importante, como en una compilación de escritura de mujeres, siento que es refrescante ver que no son entonces temas de mujeres, o lo que se conoce como temas de mujeres, que sería bastante restrictivo, ni es una escritura femenina. A mí me gustaría que este fuera un libro con el cual la gente pudiera como cuestionar y repensar qué es eso de lo femenino, porque lo femenino pues casi siempre puede, o mejor dicho, ha llegado a ser normativo, y como que normativo tanto para hombres como mujeres, ¿no? Como que lo femenino y lo normativo y lo masculino se vuelven normativos para hombres y para mujeres. Y bueno, entonces esta chica que escribe, hay como 2 cuentos de ciencia ficción. Sí. Y me parece fabuloso que son cuentos que están interesados en pensar el mundo, ¿no? Que es esto, son personas pensando el mundo, es un cuento distópico. Entonces a mí me fascinó encontrar una persona tan joven escribiendo una distopía, y además y con un personaje que termina haciendo un acto criminal, etcétera, pero lo que quiero decir es que aquí hay pensamiento sobre el mundo y Sí, sobre los grandes temas. Yo quisiera agregar algo para cerrar este bloque, y es que justamente una convocatoria de estas es eso, justo, ¿no? Una puerta, un descubrimiento. Las antologías hacen justamente esto, ¿no? Un abanico de opciones que no se podrían conocer de otra manera que no fuera una antología. Entonces es también un gran acierto de la editorial, porque es la primera antología que se hace en el Valle del Cauca de esta naturaleza, para no decir literatura escrita por mujeres. y eso, digamos, es muy, muy valioso, muy valioso. Lo otro que quería decir, perdón, es que creo que también se debe, yo estoy acompañando en este momento varios proyectos escritos por mujeres, y ahora que, para devolverme también a esa primera pregunta, pues creo que también ahora hay no solo talleres, sino más espacios, convocatorias, y hay como una suerte de libertad de expresión. Los proyectos que estoy acompañando justamente son mujeres explorando unos temas muy profundos, normalmente pues como lo hace Annie Ernaux, la actual premio Nobel, ¿no? Están en esa línea muy de la no ficción, pero con una profundidad y un tratamiento literario muy profundo. No, para que ustedes puedan hacer preguntas, pues sus cuentos, léanos sus cuentos. El corto. 65 creo que es el tuyo. 68. ¿Tú lo tienes ahí? Hay que decir que el libro está abajo. Ah, sí, ahorita. No, es que ella me dice que diga que el libro lo están vendiendo abajo en el stand de Oromu. Lo pueden conseguir, y en el stand creo que es de la Librería Nacional. Ahí ahorita pasé y vi que los tenían. También lo pueden conseguir por la web de la editorial, la tienda virtual, www.edicioneselsilencio.com. El silencio. Edicioneselsilencio.com. Yo no. Yo hago cositas ahí, pero no soy. No es de planta. Mira, ¿y cómo se llama la niña del liceo? Ya te digo, se llama Isabela. Espera. Sí. Si mal no entendiera, se prestan 90, ¿cuántos necesitan para dar? 34. Se presentaron casi 90. Cada escritora enviaba entre 1 y 5 relatos. Hubo unas que enviaron 5, otras 2, 3. Y de ahí hicimos la curaduría. Isabela Peña Claros. Listo, entonces, ¿quién va a empezar? Bueno, yo voy a leer el cóctel. Este cóctel se llama Ambrosía. Y los ingredientes son
Besos humedecidos en palabras, saliva en sorbos, 500 gramos de glándulas de Skene, 500 gramos de glándulas de Bartolini, aceite de coco al gusto, opcional. Preparación. Mezcle muy bien los besos previamente humedecidos en palabras con leves roces provocados por las yemas de sus dedos a lo largo del cuerpo de su amante. Procure estremecer todo cuanto esté a su paso. Diríjase a la entrada del pozo y asegúrese de ir despacio. Encuentre el brote palpitante. Hónrelo con un toque de su lengua hasta insuflarlo de gozo. Puede usar el aceite aquí si lo prefiere. Introduzca unos centímetros su dedo corazón o su anular, o ambos, con la palma hacia arriba hasta hallar un tabique rugoso. Masajee. Aumente frecuencia y presión y observe cómo crece la almendra de su amada ahí dentro. Vaya en círculos, en línea, de toques rápidos, deténgase un poco y prosiga. Sus dedos deben decirle, ven acá. Cuando advierta su frenesí, pídale que eleve las caderas y apriete las nalgas. Continúe hasta que la cascada reviente ante sus ojos y sírvase de inmediato. Yo voy a leer unos apartes de La Poeta. La Poeta. Tengo los pies hundidos en el agua. Por más que froto una piedra con la otra, no logro hacer emerger una chispa, ningún fuego primordial. Por días he querido escribir un poema que diga algo así como: una mujer flota, sentada en una cama, río arriba, mar arriba, nada es de metal. Nada, absolutamente nada es de metal. Aquí en el poema nada es de metal. Perdón. Tiene que ver con una noticia de la que no haré propiamente su recuento. Una red de metal, decía la noticia. Una mujer había sido torturada y arrojada a un río en una red de metal. Aquí en el poema nada es de metal. Aquí en el poema la mujer hace lo que quiere y si flota río arriba lo hace por curiosidad, interés, capricho o porque el destino es acuoso, pero nada es de metal. El poema continuaría enunciando lo que ella hace montada en una cama flotante a la deriva. Duerme, luego se sienta a contar, cuenta cosas, tiras de cosas, tiras de algo, navega con habilidad obvia, mira al horizonte, avista tierras sin jamás quedarse tuerta. Como poeta quiero decir que, en general, las tiras son importantes. No saber de qué son es importante. Contar es importante. Contar las cosas. ¿Y qué son las cosas? Las cosas del mundo, que han llegado a ser nuestras y que son susceptibles de ser contadas. Ella cuenta sus acumulaciones. Cuenta porque contar se siente agradable. Tal vez cuenta para regocijarse de la cantidad, tal vez para llegar a un número finito, exacto que pueda anotar. Fabrica explosivos para desaparecer en una nube de humo de ser necesario. Donde hay agua es imprescindible el fuego, y la fabricación del fuego es el máximo poder. Capaz del fuego como un dragón, ella debe poder desaparecer si así lo prefiere, si así lo decide. Una acción como última medida, cuando la hostilidad y la imbecilidad del mundo no merecen más que humo. Bueno, si ustedes nos quedan aquí un par de minutos para preguntas, si ustedes quieren hacer alguna pregunta a las escritoras, pues... Bueno, llegué un poco tarde, me presento Jorge Hernández, escritor de Palenque. Quiero saber cómo es el nombre de la escritora y qué es lo que más las inspira a escribir. Bueno, mira, te las presento, Jorge. Gabriela y Carolina. Lo que más me inspira a escribir, todo lo que, los conflictos, el dolor
tal vez, como lo que más duele y lo más doloroso y lo más dulce, es lo que del mundo, es lo que más me inspira a escribir. Eso está bien. En mi caso creo que Ya me es están haciendo. la vida, ¿no? La vida misma, lo que creemos que a veces se puede asir en las manos y es una ilusión. O las historias también, las historias familiares me llaman muchísimo la atención. Una última pregunta, así rápida, porque ya hay que cerrar. ¿Alguien? ¿Tú alzaste la mano? Bueno, más que una pregunta, era un poco decirles que el punto que pusieron al principio me pareció súper interesante. Creo que no hay escritura de hombres ni escritura de mujeres, hay escritura de humanos. Yo creo que ahora lo que podemos preguntarnos es de qué están escribiendo las mujeres, porque las mujeres están escribiendo muchas cosas. Están escribiendo su sensibilidad, están sanando a través de la escritura, están escribiendo metáforas, poesía, bueno, están haciendo recetas literarias hermosas. Yo creo que el llamado más para nosotros, los hombres, es despertar esa energía femenina para ver cómo podemos entender más ese universo que nos están contando, ese mundo que nos están contando las mujeres. Yo creo que en el 2100 nosotros vamos a leer a más Carolinas, y vamos a leer a más Gabrielas, que a Gilgamesh o a Cervantes. Bueno, muchas gracias por venir. Los Muchas invitamos gracias. a continuar en la programación del festival. Hasta las 6, Gabriela, Carolina.